Muchas gracias. Agradecemos a la intervención de los ponentes y damos paso a la ponencia de Johan Nicolás Anzola Moreno, quien comentará con una ponencia nominada Horror Vacui, otra definición de lo barroco en la Nueva Granada. Pues sin más, le damos la palabra. Muchas gracias. Y pues, ¿cuál es la gracia? ¿Qué es lo que pretendemos como tal? Mi propuesta es tratar de concebir o poner, digamos, en criterios conceptuales por qué lo barroco no necesariamente tiene que tener una condición de horror vacui dentro de la pintura neogranadina. Es decir, eh, según varios teóricos de lo barroco, entre ellos Bolívar Echeverría, está también Santiago Sebastián y demás, ellos consideran que hay ciertas características que, claro, que hacen parte del barroco, pero que no considera que son totalmente el barroco. Entonces, digamos que concertándolo entre pues una estela bibliográfica, por supuesto, he podido comprender que el barroco es esto, un agotamiento de las formas diversas que se manifiestan interporalmente desde un estilo, una época y una actitud, articulándose desde la totalidad. El barroco es una multiplicidad que nada entre el concepto entre su totalidad. Ese concepto como tal de lo barroco es un concepto mío, lo que pasa es que yo, pues digamos, trato de articularlo con otras concepciones, como les decía, Bolívar Echeverría, Severo Sardú, incluso Jorge Luis Borges, que también lo trabaja en historia, ahí se me fue el nombre de Borges, si no estoy mal, creo que está en en la historia universal de la infamia, sí, así es, considera también que hay un agotamiento de las fuerzas. Entonces, ¿qué vemos que es el barroco como tal? Es un movimiento que se mantiene como un pliegue, es decir, tiene muchas caras y una de esas caras, digamos que dentro de la historia del arte colonial, se ha querido absolutizar y es la del horror vacui, es decir, todo el arte barroco tiene que moverse dentro del pliegue del horror vacui, que el horror vacui, por supuesto, significa horror al vacío. Entonces, lo que vamos a hacer acá es tratar de dar unos ejemplos de por qué el horror vacui no comprende una de las características fundamentales en el arte neogranadino, entre básicamente las primeras manifestaciones con Angelino Medoro hasta propiamente Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos, que es lo fundamental. Entonces acá vemos, por ejemplo, el martirio de Santa Catalina de Alejandría del siglo XVIII, de Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos, en el que, por ejemplo, ya hay la comprensión de que no es un espacio totalmente copado, sino que, digamos que cada personaje respira según el ambiente en el que está. También hay que considerar dos cosas, y es, lo primero, eh, que según una curaduría que hicieron las profesoras Paula Matiz y Constanza Villalobos, que hace un par de meses falleció lamentablemente, es que el horror vacui, por supuesto, siempre se ha utilizado como una herramienta para tratar de conceptuar el arte neogranadino. Sin embargo, ese arte como tal o la manifestación del horror vacui se ha manifestado sobre todo en la arquitectura. Entonces, una de las imágenes centrales que podrían estar acá es, por supuesto, la iglesia de San Ignacio, ¿sí? Que queda en pleno centro de Bogotá, y también, por ejemplo, puede aparecer ahí, digamos, dentro de lo que concebimos en horror vacui en la Nueva Granada, también puede estar la Capilla del Sagrario, que también queda al lado de la Catedral Primada en el centro de Bogotá. Es decir, su formación arquitectónica tiene elementos del horror vacui, sobre todo en la nave central, y eso sobre todo se ve manifestado en la iglesia de San Ignacio. Sin embargo, en las pinturas desde Angelino Medoro hasta Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos, total, y también trabajando la familia de los Figueroa, este concepto no se va a tramitar de esta forma, sino que por supuesto es un fenómeno ligado a la conformación de colecciones de imágenes en las que básicamente el coleccionismo privado en el arte en Colombia es el que ha planteado las pautas para desarrollar este arte en la nueva Granada. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en esta imagen de Antonio Acero de la Cruz, que es muy interesante, pues claro, uno puede ver que evidentemente hay un horror bajo, pero porque, digamos, dentro del plano cartesiano estableciéndose ahí, uno puede ver que, claro, el infierno copa una gran energía acá dentro del cuadro, hay una gran fricción entre el cielo y el infierno, pero, por ejemplo, uno no ve copado de caras, uno no ve copado de la misma alegoría, sino que todo lo contrario, es un cuadro abierto, es un cuadro que ejecuta eh,
otras manifestaciones de lo barroco. Quizás hay una saturación, claro que sí, en la parte sobre todo inferior con el infierno, pero sobre todo también no se mantiene solamente como un cuadro que muestra propiamente ese horror vacui, sino que se muestra más como un cuadro de gloria alumiada de que hablaba Tomás de Aquino, es decir, cómo se puede llegar a la gloria y a dónde se puede llegar a la gloria. Entonces, además de eso, también hay que comprender una cosa y que me parece, digamos, prudente, y es sobre todo que hay algunos historiadores del arte que comprenden que este tipo de manifestaciones podrían conformar un pre-renacimiento o ya pueden ser inculcados como barroco completamente. Pero entonces hay ciertas características, sobre todo en este cuadro de Angelino Medoro, la coronación de la Virgen del Rosario. Entonces, para, por ejemplo, Francisco Gil y Carlos Arbeláez, acá, ¿dónde estaría el horror vacui? Como tal, no está inculcado, sino que como tal el barroco se ve en el movimiento de los ángeles, en el movimiento de los ángeles al colocar la corona, pero además en las posturas también acogen un cierto movimiento, y el barroco en ese sentido es movimiento. Entonces, por ejemplo, una de las interpretaciones que hacían Arbeláez y Gil es que, por supuesto, Medoro pues acude al Renacimiento, ¿sí? O sea, las formas o las manieras de Miguel Ángel se ven manifestadas acá propiamente en el niño, brazos alargados, musculosos, digamos, una composición del niño un poco grande para lo que podría ser, digamos, las Madonas del siglo XIII y del siglo XIV, en las que incluso había una disposición diferente del niño, ¿no? Pero entonces acá, por ejemplo, uno puede entender que no hay un horror vacui y que tampoco hay un pre-renacimiento, sino que es un barroco entre el movimiento. Claro, es un barroco de 1585. Y entonces uno podría entrar, digamos, con la historiografía a definir, bueno, pero el barroco no empieza desde 1620, 1650 y demás, Sor Juana Inés de la Cruz y todos estos personajes. Sí, pero en realidad yo considero, y digamos, la propuesta de concebir esta idea del barroco como una totalidad es que precisamente es una mezcla del concepto que viene desde la conquista, es decir, con el encuentro de los dos mundos también se da un barroco, es decir, un agotamiento de las formas. Hay un mundo nuevo y vamos a intentar conocer este mundo. ¿Cómo lo conocemos? Pues con nuestras manieras, dirían los europeos. Pero entonces, ¿qué es lo interesante acá sobre todo? Que, por ejemplo, no hay una demostración de horror vacui como tal, no hay un horror al vacío, sino todo lo contrario. Ahí son los movimientos. Pasamos al siguiente cuadro en el que ya podemos ver, por ejemplo, una composición mucho más febril en el sentido de que dentro de la mariología del Museo Colonial hay una curaduría para comprender estas figuras marianas de forma potente. Entonces está pues la Virgen del Rosario de Pomatá del siglo XVIII, de Anónimo. Y entonces, claro, ¿qué es lo que podemos considerar acá como horror vacui? Pues el vestido. Pero yo creo que el vestido no solamente tiene una composición, claro, integral, claro, saturada, claro, con sus junturas, con sus costuras y demás, sino que también podemos comprender que el horror vacui acá no está presente, sino que simplemente hay decoración. Y esa decoración hace que el cuadro tenga una composición un poco más tierna, un poco más febril, por supuesto, recordando que todos los cuadros que se hicieron durante la Nueva Granada, de materia netamente eclesiastial y por supuesto, es de carácter evangélico, por supuesto, es precisamente de forma educativa, ¿no? De forma evangelizadora. Entonces acá hay una demostración de una virgen que, por supuesto, digamos que tiene en su disposición al Santísimo Niño que sostiene entre sus brazos, adornado en flores, y ambos tienen una corona de carácter indígena, ¿no? Porque, claro, está la corona de la Virgen, pero también tiene una corona con unas especificaciones indígenas. Ahí está el barroco. Hay un agotamiento de las formas, pero no hay un agotamiento netamente del espacio. Seguimos con el siguiente cuadro, que es el primero de los Figueroa, Baltasar de Figueroa el Viejo, en el que va a pintar la huida a Egipto y que digamos que va a ser muy recurrente dentro del taller de los Figueroa. El taller de los Figueroa eran básicamente toda una estirpe de familia que básicamente va a llegar de Sevilla en el siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, incluso antes, a finales del siglo XVI, y van a generar básicamente el taller de los Figueroa, que era donde aprendían
los pintores a desarrollar su arte netamente evangelizador. Entonces está la huida de Egipto, que está en la parroquia de Turmequé, en Boyacá, en la iglesia de Turmequé, y que además vemos también el movimiento, vemos un niño integrado en los brazos de su madre, vemos también, por supuesto, que no iconográficamente ya se empieza a manejar la oscuridad, ¿no? Y eso también suele ser, digamos, una manifestación de lo barroco, que a veces es oscuro, que a veces es osco, que a veces puede ser tenebroso, pero que también juega con las luces de lo que se quiere mostrar. En el caso de lo oscuro, claro, Figueroa no quiere mostrar al burro en su totalidad, lo que quiere mostrar es que está San José con la Virgen y con el niño huyendo, pero ¿qué es lo característico de este cuadro? Los sombreros, o por supuesto que son sombreros que quizás, digamos, claro, en la época quizás no estaban caracterizados de esa forma, pero que pueden ya también tener como una forma, como una lectura actual en la que Figueroa ya está viendo un ambiente rupestre, ya están viendo un ambiente rural en el que está, y puede también caracterizar a San José y a María y al niño huyendo a Egipto. Lo que pasa es que, claro, digamos que como es un cuadro tan viejo y pues como ven que tiene también una restauración fallida, pues el cuadro también puede alegar otro tipo de cosas, pero lo que vemos es que el horror vacío aquí no se manifiesta, sino que lo que se manifiesta también es un espacio, se empieza a manifestar el ambiente, se empieza a manifestar el paisaje, y eso me parece muy importante para reconocer acá. El siguiente cuadro me parece muy interesante porque digamos que dentro de la tradición artística, ustedes saben que los desposorios de la Virgen y José pues se han pintado varias veces, ¿no? Primero con Rafael, con Pietro Perugino, por Domenico Ghirlandaio, y obviamente acá se da una caracterización un poquito más, eh, claro, más copada en el espacio, pero que muestra o trata de mostrar, digamos, todos los santos que están en el momento acompañados en la reunión, es decir, todos dispuestos al desposorio de la Virgen, que es algo que no pasa totalmente en el cuadro de Rafael que está en la Pinacoteca de Brera en Milán. Y es que en el de Rafael, por ejemplo, uno ve que la Virgen se está casando con San José, lo están desposando, pero hay gente atrás que está en sus temas, está en sus cosas, está discutiendo sobre sus cosas, están, digamos, en el ejercicio del palique, en el ejercicio de la charla. Pero acá no, acá todos están dedicados al matrimonio, a la unión. Y entonces, claro, esto no solamente, claro, integra concepto de horror vacui, pero más que integrar un concepto de horror vacui, lo que intenta es comprender el concepto de palincesto, es decir, tomar los desposorios de la Virgen de Europa, los que han pintado estos maestros del Renacimiento europeo, y plantearlo en su visión latinoamericana. Entonces lo que vemos es que no recurre tanto al horror al vacío, Baltasar de Figueroa el Viejo, sino a lo que recurre es a un eclecticismo, es decir, hay una síntesis en este cuadro que permite ver que todos estamos en el mismo nivel. Incluso uno podría decir que las personas que rodean a la Virgen tienen la misma altura en la cabeza, eso se llama isomorfismo, y es algo clásico, por ejemplo, dentro de la pintura románica. Ese por un lado. Por otro, está este es de Gaspar de Figueroa, el hijo de Baltasar de Figueroa el Viejo, en el que propiamente muestra ya otra vez descanso en la huida de Egipto y en el que ya también se muestra una idea mucho más solemne, ¿no? Del amamantamiento del niño, pero también el hecho de que San José y María estén dispuestos a descansar, también le da una preponderancia fundamental y es que hacen cualquier cosa con por el niño, ¿sí? Es una figura muy maternal en este caso y es que, por supuesto, acá no hay un horror a las formas, sino lo que se pueden ver es un manejo del movimiento. En este caso el movimiento es estático, ¿sí? Pero incluso en la estaticidad y en el movimiento estático vemos que el barroco también se funde por los trazos oscuros. ¿Dónde está la luz propiamente? En el niño y en el amamantamiento, en el seno de su madre. Entonces, claro, María trasciende acá y esa trascendencia también es una forma del barroco, es decir, a pesar de que están en un momento límite de su vida huyendo precisamente por la vida del niño, también trascienden, es decir, en ellos hay luz. Entonces eso también puede ser una idea de que no se maneja como tal un horror vacui dentro del concepto de esta pintura. Esta imagen me parece fundamental de Gaspar de Figueroa también, la caída de Jesús del Museo Colonial, porque
lo que podemos ver es la emergencia de caras, ¿sí? La emergencia de un plano. Hay un plano, podríamos decir, infinito, en el que Jesús precisamente está dando el trance, y otro plano en el que precisamente todavía se ve lo humano, es decir, lo corrompido del humano, el dolor humano, que obviamente está caracterizado por Jesús, pero que, digamos, en la imagen de los dos personajes que están detrás de él, como los guardianes que custodian la cruz de Jesús, pues, digamos, puede ser acá clave. Este cuadro yo lo hago un análisis transversal también con un cuadro de un pintor flamenco que se llama Quinten Nesseis, en el que también muestra precisamente un eclecticismo, es decir, caras como las de estos guerreros que están detrás no son caras de guardianes romanos, ¿no? Sino que muestran más bien como una figuración incluso árabe o incluso pues de otra cultura, ¿no? Entonces también es esto, el hecho de que Gaspar de Figueroa se anime a mostrar otros rostros, no rostros hegemónicos, sino rostros de otras culturas, ¿sí? Entonces acá obviamente este cuadro, digamos que tiene una restauración un poquito desdichada, no la han podido llevar bien a cabo y demás. Obviamente pasamos a Baltasar Vargas de Figueroa, que es uno de los últimos, es uno de los últimos, las últimas imágenes, ya que veo que se está acabando ya casi el tiempo, ya nos quedan 5 minuticos, pero la gracia es ver, por supuesto, que otra vez se transmite este descanso de la huida de Egipto, pero acá hay un elemento que ya empieza a figurar y es el de la decoración. Claro, acá no hay un horror al vacío porque se ve el ambiente, se ve que ahí están en un paisaje, es decir, le dan una importancia al lugar, no están flotando, pero ya entra en otros planos, si es por ejemplo la decoración de los trajes, que por ejemplo el ángel también tiene un traje similar al de María, María ya está postrada con un sombrero como si fuera una patrona, el niño también no deja de carecer luz, sino que ya incluso dentro de la composición del cuadro le da una luz también aceptable al cuadro, y la única parte oscura también es San José, ¿no? Que claro, destaca pero tenuemente porque no es el que está encargado del niño. Acá podemos ver que más que un cuadro de horror vacui, lo que hay es básicamente una interpretación en la que figuran, por ejemplo, la influencia de Zurbarán, ¿no? Y Zurbarán con esta influencia de que incluso los mismos cuerpos contienen su propia luz. Lo que pasa es que acá se ve sometido, pues claro, a estos elementos a estos elementos decorativos, a estos elementos netamente que hacen parte de la vestimenta de la época. Está también, por supuesto, este que me gusta mucho, que es de Baltasar Vargas de Figueroa, la muerte de Santa Gertrudis, también en el Museo Colonial, es un gran cuadro, pero además es un gran cuadro porque muestra otra cosa, y es, vemos, por ejemplo, que este cuadro puede ser trabajado con un cuadro del Greco, con un gran cuadro del Greco que se llama El entierro del conde de Orgaz, que está en la iglesia de Santo Tomé en Toledo, y es también ver que Santa Gertrudis está ascendiendo, hay una trascendencia aún. Claro, acá vemos muchas personas y demás, pero no vemos un espacio totalmente copado, no vemos un abandono como el que sí se ve en el entierro del conde de Orgaz, donde hay totalmente un destierro y hay un abandono de parte de Dios a los hombres. Entonces acá vemos, por supuesto, es más bien una alegoría en la que Dios está con los hombres, en las que hay caras aliviadas viendo que Santa Gertrudis va a pasar esa a la verdadera vida, ¿no? A la muerte, que es la verdadera vida. Entonces acá, por ejemplo, no se ve esto, no se ve un horror al vacío, sino todo lo contrario. No se ve horror al vacío, se ve horror, no se ve horror al vacío, sino se ve todo lo contrario, se ve alegría, alegría en que los ángeles disponen de llevarse a esta santa, y que obviamente hay lamentaciones en las monjas, pero que en los santos hay una alegría de ver que ella ha llegado y está con ellos. Este es uno de los últimos, ya nos quedan solamente dos cuadros, este y el último, que es de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que es como el pintor clave de la época neogranadina, es decir, dentro de la colonia podríamos decir que es la figura más preponderante. ¿Y por qué? Porque muestra básicamente la Trinidad trifacélica, que está obviamente en el Museo Colonial, es un cuadro muy pequeño en teoría, pero muestra las tres caras del dios Trino, ¿no? Tres caras que podrían ser interpretadas a la manera de Hermes Trismegistro, pero también que pueden ser, que digamos dentro del estudio que hizo Constanza Villalobos, son tres caras que no se han trabajado netamente acá, sino que también vienen de grabados holandeses. ¿Qué podemos ver acá? También hay un espacio en el que el dios Trino
se muestra su naturaleza trina, pero pues claro, también revela o se hace una síntesis del misterio de la Trinidad al mostrar las tres caras y obviamente las tres caras que tienen, digamos, ese enfoque superior y que propiamente muestran un movimiento, otra vez un barroco en el movimiento, un pliegue, como lo diría Deleuze, en el sentido de que da una interpretación, se atreve a dar una interpretación que para, digamos, dentro de la cristiandad, pues es un misterio totalmente, que es el misterio de la Trinidad, pero además también se atreve a mostrar una cara que muy probablemente hubiera podido caer en herejía, pero que también le da una interpretación evangelizante a las personas que en su momento no hubieran podido comprender cómo es que Dios es uno y es trino a la vez. Y ya por último, digamos, dentro de este ejercicio del horror vacui, de saber si hay horror vacui o no, acá lo que podemos ver con este cuadro de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos es que en el abad de San Joaquín de Fiore, que entrega los retratos de San Francisco y Santo Domingo, hay muchos intérpretes dentro del arte colonial que consideran que este cuadro, por ejemplo, representa el centro de Bogotá. Pero lo que podemos ver, y es algo, es una hipótesis que yo tengo, es que muy probablemente Gregorio Vázquez de Arce Ceballos haya visto o le haya llegado alguna ¿qué? Algún grabado sobre la escuela de Siena con Ambrogio de Lorenzetti, que utilizaba todos estos grises en sus cuadros, la escuela sienesa, que es una escuela previa incluso al Trecento. Pero entonces, ¿qué vemos acá? Acá también vemos un respiro en el espacio. Primero vemos la edificación de la ciudad, vuelve otra vez el lugar a ser fundamental, ya no tanto el retrato como tal, sino el retrato, digamos, de la huida, el retrato de algún santo, el retrato de esto, del otro, sino que ya la ciudad vuelve a ser protagonista, pero además de esto vemos hombres que están en sus asuntos, pero también hay otras personas que están en otros asuntos, es decir, no hay un agotamiento de las formas barrocas al estilo tradicional arquitectónico, sino que el barroco también muestra la cotidianidad de las personas. Por eso también suele ser ecléctico. Entonces, digamos que digamos, ese sería el tratamiento de las obras, la conclusión y demás. Y ello quiere decir que, digamos que lo que se puede ver en la Nueva Granada, diferente a Cali y a la influencia de Quito, como se puede ver con la escuela quiteña y obviamente con la escuela cusqueña, es que la estructura colonial del barroco es de evangelización, eclecticismo y un alejamiento constante del horror vacui. El horror vacui no es propiamente el concepto del horror al vacío, sino que podría ser una modificación que está dentro del barroco. Entonces yo creo que, digamos, la mayor conclusión que uno puede sacar, digamos, haciendo un trazado dentro de estas pinturas es que no hay un horror vacui tan manifiesto, pero además que hay otras manifestaciones del barroco que no se circunscriben propiamente al barroco, sino que es un concepto tan abarcante y totalizante que precisamente permite estas contingencias, el movimiento, el eclecticismo, la evangelización e incluso la apertura a la ciudad, que es algo que poco y nada importaría para este momento de evangelización. Y eso sería todo, les agradezco mucho por escucharme.